cordial saludo, profesora. Yo soy Laura López y como lo solicita en la plataforma, este es un video para hacer un resumen de lo que fueron las prácticas 1 y 2. La primera práctica es simulación de parámetros de ruido. En comunicación se denomina ruido a toda señal no deseada que se mezcla con una señal útil que se quiera transmitir. El ruido se debe a múltiples causas, por ejemplo a los componentes electrónicos como los amplificadores. Está también lo que es el ruido térmico de los resistores, las interferencias de las señales externas y otra infinidad de ruido. Es imposible eliminar totalmente el ruido, ya que los componentes electrónicos no son perfectos. Sin embargo, es posible limitar su valor de manera que la calidad de la comunicación resulte bastante aceptable. Se define la relación señal-ruido como la proporción existente entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Este margen es medido en decibelios y sus siglas son SNR, por sus siglas en inglés de Signal to Noise Ratio. La relación señal-ruido matemáticamente viene definida como la potencia de salida sobre la potencia la potencia del ruido indeseado. Estos niveles de potencia deben medirse en los mismos puntos y es el mismo ancho de la banda del sistema. Existen ruidos en los canales telefónicos conocidos como diafonía y eco. La diafonía es ocasionada por las interferencias que producen otros pares de hilos telefónicos que están próximos, o es conocido como el cruce de línea. Y el eco es una señal de las mismas características que la original, pero atenuada y retardada con respecto a ella. Existen otros tipos de ruidos adicional al ruido telefónico, como es el ruido del disparo. Es un ruido que es electromagnético no correlacionado, también llamado ruido de transistor, y producido por la llegada aleatoria de componentes portadores en el elemento de salida de un dispositivo, como puede ser un diodo o un transmisor o un transistor. También está el ruido Johnson-Nyquist, que es conocido como el ruido termal, y es generado por el equilibrio de las fluctuaciones de la corriente eléctrica dentro de un conductor eléctrico, el cual tiene lugar bajo cualquier voltaje debido al movimiento térmico aleatorio de los electrones. El ruido de parpadeo es una señal con una frecuencia de espectro que cae constantemente con altas frecuencias con un espectro rosa. El ruido de ráfagas, que consiste en unas sucesiones de escalones en transiciones entre dos o más niveles tan altos como varios cientos de milivoltios y en tiempos aleatorios e impredecibles. Está el ruido de tránsito. Está producido por la agitación a la que se encuentran sometidas las corrientes de electrones desde que entra hasta que sale del dispositivo, lo que produce una variación aleatoria y regular de la energía con respuesta plana. Y el ruido de intermodulación, que es la energía generada por las sumas y las diferencias creadas por la amplificación de dos o más frecuencias de un amplificador no lineal, que es precisamente una de las actividades que se realizó en este laboratorio. Se realizó un circuito sumador con un amplificador y comenzamos a experimentar variaciones en la frecuencia, donde pudimos observar la señal de entrada, que era una onda cuadrada, una señal de entrada triangular, y el resultado al alterar las frecuencias fue que pudimos ver el ruido que se iba observando en la señal a la salida. Luego, en la práctica 2, se estudiaron más a fondo los que eran los amplificadores de radiofrecuencia. Los amplificadores RF amplifican las señales de RF hasta niveles suficientes para su transmisión y hacerlo con un buen rendimiento energético. Existen diferentes tipos. Los amplificadores de potencia tradicionales emplean dispositivos activos como un BJT o un MOSFET, que se comportan como fuentes de corrientes controladas por tensión. Estos se clasifican atendiendo a la fracción del periodo de la señal en que los dispositivos permanecen en conducción. Si la entrada es una función sinusoidal, su argumento se incrementa a 360 grados a cada periodo de la señal. La fracción del periodo en que los dispositivos conducen se mide por el semiángulo de conducción θ, que está comprendido entre 0 y 180 grados, por lo cual se definen en tres clases. Clase A, donde conduce siempre, está a 180 grados o a 2π. El clase B, que conduce en medio periodo, es decir, en 90 grados o en π.
y el clase C, que conduce en menos del periodo, o sea, en menos pi o en menos de 90 grados. Cuanto menor sea este ángulo, o sea, cuanto menor es θ, mayor es la eficiencia, pero menor es la linealidad. Entonces, con respecto a lo que son los amplificadores de clase A, estos consumen corrientes continuas altas de su fuente de alimentación, independientemente de la existencia de la señal, o sea, que existe o no señal de entrada. Esta amplificación presenta el inconveniente de generar una fuerte y constante cantidad de calor que ha de ser disipada, por lo que provoca un rendimiento muy reducido al perderse una parte importante de la energía que entra en él. Los amplificadores de clase B se caracterizan por tener intensidad casi nula a través de sus transistores cuando no hay señal en la entrada del circuito. Esta es la que polariza los transistores para que entren en zona de conducción, por lo que el consumo es menor que en la clase A, aunque la calidad es algo menor debido a la forma en que se transmite la onda. Los amplificadores de clase B tienen de salida la corriente de polarización infinita, o sea, tienen una distorsión notable con señales pequeñas denominadas distorsión de cruce por cero, porque sucede en el punto que la señal de salida cruza por su nivel cero de voltaje en corriente alterna, y se debe justamente a la falta de polarización, ya que en ausencia de esta, mientras la señal no supera el nivel de umbral de conducción de los transistores, estos no van a conducir. El amplificador de clase C son conceptualmente similares a los de clase B, en que la etapa de salida ubica su punto de trabajo en un extremo de la recta de carga con corriente de polarización cero. Sin embargo, su estado de reposo, es decir, cuando no hay señal, se sitúa en la zona de saturación con corriente alta, o sea, con otro extremo de la recta de la carga. El clase C es exclusivo para RF y se utiliza como una carga en un circuito tanque, o sea, un circuito resonante RLC. Y también se estudió lo que son los amplificadores clase AB. Estos reciben una pequeña polarización constante de entrada independientemente de la existencia de señal. Es la clase más común en audio porque tienen un alto rendimiento y mejor calidad. Con señales grandes se comportan como un clase B, pero con señales pequeñas no presentan la distorsión de cruce por cero de la clase B. Tienen dos transistores de salida como los de clase B, pero a diferencia de estos tienen una gran corriente de polarización que fluye entre los terminales de base y la fuente de alimentación. Sin embargo, esta no es tan elevada como los de clase A. Esta corriente libre se limita al máximo valor necesario para corregir la falta de linealidad asociada con la distorsión de cruce, con apenas el justo nivel para situar a los transistores al borde de lo que es el nivel justo de conducción. Este recurso obliga a ubicar el punto Q en el límite entre la zona de corte y el de conducción. Muchas gracias.